Estamos aquí hoy, vamos a compartir un tema este tema que vamos a compartir hoy, quizás cuando escuchen el título, ¿verdad? Lo va a sacar un poquito, ¿verdad? De lo normal. Pero mientras atravesemos este estudio, en esta mañana nos vamos a dar cuenta de muchos puntos que van a servir como principio para atravesar todo lo que estamos enfrentando en este tiempo. Sabemos que hay muchos hermanos que tienen su paz en el Señor y están tranquilos, pero por otro lado hay otros hermanos que sí los arropa el miedo y en muchos de los casos no saben cómo reaccionar. Entonces estamos aquí para asistirles. Como pastores queremos hacer el mejor trabajo para glorificar a Dios y para asistir las ovejas. Y en esta mañana, dentro de la serie que estamos trayendo los domingos, en el edificio donde nos congregamos, Casa Oración Nueva York, estamos compartiendo una serie los domingos llamada la serie El Poder del Evangelio. Dentro de esa serie voy a seguir hablando, ¿verdad? Voy a hablar de este tema que quiero compartir. Y si usted tiene ya sus Biblias, sus notas, sus lápiz o lapiceros en manos, el tema de esta mañana se va a titular El peligro de una mala interpretación. El peligro de una mala interpretación. Ahora bien, si utilizamos un ejemplo básico, como seres humanos que nos manejamos entre relación a relación, aquí interpretación no nos vamos a profundizar tanto en que si la teología o que si el diccionario o el comentario. Esta palabra interpretación aquí la vamos a interpretar un poco más de manera espiritual, en el sentido del día a día, de cómo interpretamos en muchos de los casos la misma palabra, pero también las cosas que están aconteciendo de manera espiritual. Estoy hablando aquí de convicción personal, porque es muy peligroso cuando tenemos nuestra propia interpretación de algunas cosas. Vamos a ver muchos principios bíblicos y vamos a ver cómo podemos entender lo importante o no de una buena o una mala interpretación. Les pongo un ejemplo bien simple para entrar en una ilustración. Hay veces que como amigos, familiares, entre relaciones, podemos escuchar alguna palabra de alguien. Y esa palabra puede venir de diferentes maneras. Una sola palabra puede venir con diferentes interpretaciones. Puede notarse en el rostro, si la persona no es, ¿verdad?, o no tiene un buen ánimo en ese momento, se puede malinterpretar. Una palabra que puede ser en sí buena, se puede llevar a algo malo por una mala interpretación. Hasta un saludo puede ser mal interpretado. Entonces, yo cuando pienso en esto, recuerdo que ha sucedido muchas veces, quizás a usted también, donde usted puede estar fijamente mirando algo, pero usted está mirando a través de eso. Y alguien de aquel lado, del otro lado de la calle, ¿verdad?, le saluda y usted se queda, ¿verdad?, como si no lo están saludando, pero en sí su mente está en otra cosa. Y aquella persona puede malinterpretar eso y puede pensar que la persona, el que te está saludando, puede pensar que tú no lo quisiste saludar. Y simplemente era que estabas, como decimos nosotros, viajando en la mente, ¿verdad? Soñando despierto. Y no vimos a esa persona, a pesar de que nuestra mirada estaba fija hacia esa persona. Y sé que nos pasa muchas veces. Entonces, hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios muchos principios. Vamos a ver muchos textos. Y vamos a ver aquí cómo la interpretación correcta es de suma importancia para nosotros los creyentes. Vamos a leer un texto. Vamos a Mateo 16. Vayan abriendo sus Biblias o encendiendo sus Biblias. Vamos al capítulo 16 de Mateo. Vamos a leer 4 versículos acá, desde el 1 al verso 4. Mateo 16. Aquí nos encontramos con este texto, el cual los fariseos le piden señal al Señor. Están pidiendo una señal. Y vamos a ir viendo esta palabra interpretación, o traducción podemos decir, ¿verdad? Cómo discernir una cosa de la otra. Y vamos a leer aquí este verso para ver una palabra que aquí vamos a ver. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Dice el verso 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Dice, y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Luego le dice el Señor, hipócritas,
Sabéis, ahí está la palabra, distinguir, fíjense la palabra, sabéis distinguir, discernir, interpretar, podemos decir, el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice luego que dejándolo, dice el Señor se fue. Ahora, iniciando de este texto, nos damos cuenta que el Señor utiliza algo natural. El Señor dice, ustedes saben cuándo va a llover. Ustedes saben distinguir las temporadas, las estaciones. ¿Por qué? Bueno, obviamente sabemos que cuando se nubla, ¿verdad?, es señal de que va a llover. Pero el Señor está haciendo una conexión de que ellos tenían las profecías que apuntaban a Jesús, y a pesar de que Jesús estaba presente, ellos demandaban más señales. Es decir, no le bastaba con las profecías y con la evidencia de que el Mesías estaba enfrente de ellos. Querían más milagros, señales, querían ver cosas más sensacionales, cosas que sacian la carne en este sentido. No querían conformarse con la palabra y con la evidencia en Jesús, querían ver con los ojos. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús le llama hipócritas y luego le dice una generación mala y adúltera. Mala y adúltera. ¿Qué tan importante es tener una buena interpretación en medio de esta crisis en cual nos encontramos o estamos enfrentando en este tiempo? Bueno, la palabra interpretación, si puedo buscar una traducción muy básica, es la explicación, oigan bien, del sentido o el significado de una cosa o una acción. Es la explicación del sentido o el significado de una cosa o una acción. ¿Por qué debemos entender que es importante tener como cristianos una buena interpretación de la Biblia, de los tiempos, de las profecías, de lo que está aconteciendo? Bueno, si usted piensa rápidamente así, de su mente así muy básico, hay muchos que se preguntan, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cuándo va a detenerse esta pandemia que estamos enfrentando? Y cuando viene la incertidumbre en el corazón, obviamente viene miedo, viene desánimo, desfallecen nuestras fuerzas. Y por esa razón, cuando tenemos una buena interpretación de lo que la palabra nos enseña de los tiempos y de lo que la palabra enseña, nos damos cuenta que vamos a tener como resultado una buena práctica. Es decir, mala interpretación, mala práctica. Buena interpretación, buena práctica. Una mala interpretación no lleva fruto del Espíritu. Entonces, fíjense lo importante que es tener una buena interpretación espiritual, bíblica, acerca de los tiempos, las profecías, porque si nosotros respondemos a una mala interpretación, entonces no llevaremos fruto como cristianos. Por causa de una mala interpretación, vamos a utilizar un ejemplo que se ha hecho muy famoso en la iglesia. Hemos podido ver cómo miles de personas son arrastradas, como por ejemplo el atar y el desatar. Aquí esta palabra atar y desatar, ¿verdad? No sé si usted ha podido ver algunos predicadores, ¿verdad?, desatando y atando cosas. Y hemos visto y escuchado a muchos pastores, a llamados apóstoles, profetas, atando y desatando un sinnúmero de cosas que no enseña la Biblia. Aquí nos damos cuenta que muchos de ellos utilizan esto como un medio para engañar, para arrastrar, para también sacar dinero. Y nos vamos a dar cuenta hoy, y solamente lo vamos a usar como un ejemplo en principio, no vamos a hablar de atar y desatar, pero vamos a usar este ejemplo, esta mala traducción. Aquí la palabra desatar y atar tiene en la Biblia un significado que luego vamos a ver. Pero por ejemplo vemos algunos pastores, vuelvo y repito, apóstoles, profetas, desatando por ejemplo las finanzas, desatando las finanzas. Bueno, ¿qué significa o qué quieren decir ellos con desatar finanzas? Bueno, la idea es dando a entender que algunos tienen ataduras financieras, algunos están atados y no pueden tener más dinero de lo que tienen, no pueden adquirir más riquezas. Y muchos de ellos comienzan a profetizar, comienzan a utilizar algunos textos de la Biblia para dar a entender que lo que está sucediendo es simplemente que tienes una atadura financiera, ¿verdad? Y ellos quieren desatar las finanzas sobre tu vida. Ahora, si nos damos cuenta y nos tomamos un momento para pensar en esto,
nos daremos cuenta que si creemos eso, nos va a llevar a una mala práctica cristiana, si podemos decir. Si creemos que podemos atar o desatar las finanzas, vamos a poner a un lado los principios y las obediencias del cual la palabra de Dios nos enseña. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, recordemos, no olvidemos esta palabra. Una mala interpretación producirá mala práctica. ¿Qué pasa si creemos a este error? ¿Qué pasa si creemos en el atar y desatar según muchos falsos enseñan? Bueno, antes de explicar acerca de esta mala, ¿verdad?, interpretación de atar y desatar, vamos a ver algunos ejemplos, porque la Biblia tiene dos partes donde aparece la palabra atar y desatar. Esto aparece en el libro de Mateo, capítulo 16, y también en el capítulo 18. Y en el capítulo 16, el cual leeremos más adelante, en este capítulo, atar y desatar, habla de la autoridad de la palabra de Dios que se aplicará según su propósito esencial. La autoridad de la palabra de Dios cuando la aplicamos en su propósito esencial. La palabra de Dios es dada para predicar el evangelio, salvar las almas, glorificar a Dios, santificación y justificación del corazón. Y nos damos cuenta que aquí atar y desatar significa que cuando alguno predica la palabra de Dios, la palabra misma tiene la autoridad de parte de Dios para operar en el corazón de las personas y para también contrarrestar las mentiras y engaños de los demonios y de Satanás. Pero esto opera y funciona cuando nosotros aplicamos de manera sana lo que es la palabra. Porque la palabra no fue enviada para hacernos ricos, ni siquiera para sanarnos físicamente, aunque a muchos le choque esto. No fue enviada para eso. En un momento, una ocasión, a unos jóvenes se le acercan a Jesús y le dice: dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y el Señor le dice: ¿quién te ha dicho que yo he venido como partidor? Y luego dice: la vida, el alma del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Y luego comienza a hablarle de una historia de un rico necio que dio toda su vida por adquirir dinero y le llegó el día de la muerte y le preguntaron: lo que has adquirido, ¿con quién se quedará con eso? Y asimismo nos damos cuenta que en Mateo 16, cuando habla de atar y desatar, está diciendo: aquí tienen la palabra y el Espíritu Santo. Ahí tienen la autoridad del reino de los cielos. Cuando ustedes tomen una decisión basada en el Evangelio, yo lo voy a sellar en el cielo. Y eso significa: lo que atares en la tierra, yo, Dios, lo ataré en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra, yo, de acuerdo, lo desataré en el cielo. Entonces aquí habla de un acuerdo mutuo cuando se aplica bien la palabra de Dios. Ahora, escuchen bien. Si esto se malinterpreta, o sea, no le sacamos la interpretación correcta, el Señor no va a atar lo que atemos en la tierra. Si no sacamos una buena interpretación de Mateo 16 y 18, el Señor no va a desatar lo que nosotros querramos desatar en la tierra. Fíjense lo importante de esto. Aquí nos damos cuenta de este, por ejemplo, utilizo una ilustración. Imagínese esto. Imagínese que usted trabaja en una empresa, ¿verdad? Usted es vendedor. Y esta empresa, supongamos que sea Walmart, Verizon, ¿verdad?, una empresa grande, le entrega una tarjeta de crédito. En esa tarjeta de crédito está el nombre de la empresa. Ahora pregunto, ¿usted tiene autoridad sobre esa tarjeta? Es una pregunta, ¿verdad? ¿O usted simplemente se le ha dado acceso a la tarjeta? Porque si usted tiene la autoridad de esa tarjeta, ¿verdad?, se le dio una autorización de usarla, pero no la autoridad máxima, entonces usted puede comprar con esa tarjeta casa, carros, cosas de lujo, etc. Y nos damos cuenta que no cabe en la mente humana eso. Esa tarjeta tiene un propósito. Esa tarjeta de crédito puede ser para la dieta del empleado o para comprar materiales o cosas que tienen que ver con la empresa. Entonces, cuando hablamos de atar y desatar, estamos hablando de que todo lo que hagamos en la tierra, conforme a lo que Dios nos ha enviado o nos ha mandado a hacer, Él lo va a aceptar y va a estar en acuerdo con nosotros si lo hacemos conforme a la interpretación correcta. En Mateo 18, por ejemplo, el atar y desatar es acerca de la disciplina en la iglesia. Es cuando, por ejemplo, algún cristiano ha pecado, ¿verdad?, y ha sido confrontado por la iglesia o por algún hermano y no se quiere arrepentir, ¿verdad? Y se le dice: hermano, arrepiéntase. Luego se busca el testigo, el hermano no se quiere arrepentir, luego se reúne con la iglesia, los líderes, y en acuerdo
dice la palabra claramente que sea expulsado tenerlo por gentil. Y dice la palabra, porque lo que atares en la tierra, es decir, cuando tú decidas eso, yo, Dios, estaré en completo acuerdo con esa decisión. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que hemos recibido en el atar y desatar es un permiso de Dios para ejercer de manera vertical, horizontal en este caso, autoridad vertical para tener o ejercer la autoridad horizontal en la iglesia local. Entonces, aquí nos damos cuenta que atar y desatar no es para desatar las finanzas, no es para atar los demonios o al diablo, no es para atar al hombre fuerte, etcétera, etcétera. Y aquí la expresión atar y desatar podemos traducirla de una manera más simple. Atar y desatar podemos traducirla como así: yo les he dado autoridad, aquí hablando Dios, para gobernar la iglesia, y lo que ustedes decidan conforme a mi palabra, yo, es decir, Dios, pongo mi sello sobre sus decisiones. Entonces tenemos el apoyo, tenemos el permiso, el favor de Dios cuando aplicamos la palabra de manera recta. Bueno, vamos al libro de Mateo 16. Vamos a ver esto acerca de atar y desatar. Y recuérdense que el tema no es de atar y desatar. Simplemente estamos usando este ejemplo para utilizarlo en los demás ejemplos acerca de una buena o de una mala interpretación. Aquí en Mateo 16, versículo 13, usted conoce estos textos, nada más le estoy recordando. Pero Mateo 16 es la historia cuando el Señor comienza a preguntarles a ellos: ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces aquí le voy a dar un pequeño contexto porque aquí es importante entender todo de manera más práctica para que al leerlo podamos entender cada palabra. Jesús aquí les va a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente quien yo soy? ¿Verdad? ¿Qué dice la gente, los de afuera? Luego les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y la idea de Jesús aquí es que todo se fundamenta como cristianos que somos en quién es Él, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, Él envía a Moisés a Egipto a sacar a su pueblo, ahí Él le dice: dile que yo soy te mandó. O sea, Moisés tenía que saber quién lo había enviado para poder enfrentar a Faraón. De otro modo, cuando Moisés enfrentase a Faraón, Moisés no tenía ni la capacidad intelectual, ni la capacidad militar, ni la capacidad económica, no tenía nada en sí para enfrentar a Faraón. Pero nos damos cuenta que porque yo soy lo envía, él estaba confiado en que el Señor iba a hacer todo. Por eso leemos aquí en el versículo 13. Estoy en Mateo 16, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, está preguntando: ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos dijeron: algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres el profeta Elías, otros piensan que tú eres el profeta Jeremías o alguno de otros profetas. O sea, no le atinaban, por así decir. No miraban que tenía rasgos de un profeta, pero no sabían cuál de ellos era o si era un profeta o no. Bueno, aquí en el verso 15 dice: Él les dijo, Jesús: y vosotros, en este caso tú, ¿quién decís que yo soy? Aquí hay dos preguntas: ¿quiénes dicen los de afuera que yo soy? Y ¿quiénes dicen los de adentro, los míos, los que están en mí? ¿Verdad? ¿Quiénes decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Es importante eso porque eso es una revelación. Esto no es una idea, un yo creo. Esto vino directamente del cielo. Dice: tú eres el Cristo. ¿Qué significa que aquí Jesús era el Cristo? En el Antiguo Testamento esta palabra Cristo no aparece, pero es la misma palabra de ungido, Mesías, o lo podemos resumir a Dios encarnado. Oigan bien, decir tú eres el Cristo está hablando del prometido que vendría a redimir a Israel y al mundo en la cruz. Entonces esta revelación es donde todo descansa en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a morir por pecadores y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, si confía de todo corazón en aquel que fue a la cruz. Entonces, de este fundamento depende todo lo que somos como cristianos: la iglesia, la misión y la persona. Todo depende de esto. Aquí le dice Simón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, aquí nos damos cuenta que parecidamente un demonio
pudo ver a Jesús y le dijo, yo sé quién eres. Eres el Hijo del Altísimo, del Santísimo, eres el Hijo del Santo. O sea, lo podían ver espiritualmente porque eran demonios, eran ángeles caídos. Aquí Pedro recibe una revelación del cielo. Y nos damos cuenta, hermanos, el verso 17 es importante. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Ahora, oigan bien, escuchen bien. Esta palabra, bienaventurado eres, le está diciendo, Simón, eres un hombre grandemente bendecido. Conecten eso con la predicación de hoy. Jesús le dice, tú eres grandemente bendecido. La bendición verdadera es esta, que tú me conozcas a mí. Esa es la idea. Dice, Simón, hijo de Jonás. Le recuerda que es un hombre. Simón, hijo de Jonás. Eres hijo de un hombre, no del Altísimo. Todavía no. Dice, porque no te lo reveló carne y sangre. Esto no viene de una interpretación de estudios profundos. No viene de diccionarios, de comentarios. Esto viene directamente del cielo, del Padre. Dice el 18. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, 17, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo. Ahora, todo tiene que ver con la confesión de Pedro, la confesión de que Él es el Cristo, acuérdense. Dice, yo también te digo, tú eres Pedro. Acuérdense que le llamó Simón, ahora le dice Pedro. Es decir, cuando tú crees que Jesucristo es el Señor, naces de nuevo, eres una nueva creación. De Simón, ahora vienes a ser un Pedro. Antes, Simón significa junco, ¿verdad? Como un pedazo de madera hueco que se lo lleva el río o el viento. Pero ahora en Cristo somos una roca, somos inmovibles, nos quedamos firmes en Él. Y ahora vemos este cambio de Simón a Pedro, de junco a piedra. Y ahora vemos lo que el Señor le dice. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Ahora, Pedro, Petra, significa piedra, pero no roca, piedrecita. Todos los que creen que Jesucristo es el Señor vienen a formar parte como una piedrecita en el templo vertical que se está edificando. La piedra horizontal es Cristo, la piedra del fundamento. Ahí se sustenta, se fundamenta la iglesia. Y cada vez que hacemos, imagínense que mi mano es, por ejemplo, el fundamento, Cristo. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Pero cada vez que hacemos obras de fe bíblicas, vamos edificando la iglesia y vamos poniendo piedrecitas. Y se va edificando la iglesia hasta llegar a la imagen del varón perfecto. Cada obra basado en el fundamento de que Él es el Cristo, acuérdense que la razón por qué Él es el Cristo es porque vino a morir en la cruz. Todo el evangelio se sustenta en eso. Y luego fíjense lo que continúa diciendo. Dice 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta fe, esta confesión, dice, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del Hades es una idea de que cuando alguien muere, no puede salir jamás de allí. Fíjense en esto, el Hades representa la muerte, el lugar de muerte. Y el Evangelio, Cristo, al Él ir a la cruz y morir por nuestros pecados, dice la palabra, tendremos vida eterna. Resucitaremos, ¿verdad? Estaremos en cuerpos glorificados. Y nos damos cuenta que cuando el Señor dice, el Hades, las puertas del Hades, no detendrán a aquel que muere en Cristo de salir de la muerte y tener vida eterna. Fíjense la gloria, mis hermanos. Dice el 19, aquí viene la palabra atar y desatar. Dice, por esta razón, por todo esto, creer que tú eres el Cristo, de que yo tengo todo el poder para vencer la muerte, ¿verdad? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Verdad? O victoria. ¿Y dónde está, oh pecado, tu aguijón? El Señor lo venció en la cruz. Dice el 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora piensen en esto por un segundo. Aquí el Señor no le está diciendo a Pedro, te daré mi casa o te daré el reino de los cielos. Le está dando las llaves. Si a usted le confían las llaves de algún carro y te dice, mira las llaves de mi carro, las llaves de mi casa. Mi pregunta lógica y ¿verdad? Sentido común es, esa llave te la dieron para que hagas lo que tú quieras en esa casa o en ese carro, por ejemplo, ¿verdad? Lo puedes pintar del color que quieras. Si es la casa, puedes sacar los muebles, cambiar la televisión, o simplemente te han dado un acceso a esa casa, conforme al dueño de la casa. Entonces, el dueño te dice, mira,
lo que tú atares en mi casa, yo lo ataré allí. Es decir, si quieres bañarte, báñate, bebe agua, todo conforme a la orden dada del dueño de la casa. Fíjense la interpretación. Si este muchacho a quien le entregan la llave, por ejemplo, cree que le dieron la llave y le regalaron la casa, va a hacer lo que le dé la gana con la llave y la casa. Pero al entender que no es de él la casa, nada más tiene la llave, acceso a entrar y salir, entonces todo lo que esta persona hará es conforme al dueño de la casa. El 19 retomo, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Las llaves aquí es la palabra entregada por el Espíritu, el cual es el Evangelio de Cristo. Ahora vemos que el cielo estaba cerrado, por así ponerlo. Y en Cristo el cielo se ha abierto ahora. Ahora tenemos acceso. Ahora, ¿cuál es el acceso? La llave, el Evangelio. Porque Cristo acaba de decir, yo soy Cristo. Y Cristo tiene que ver todo con la venida del Señor encarnado a la tierra para ir derecho a la cruz por nuestros pecados. Escuchen bien, Isaías 53 dice, por sus llagas fuimos sanados. En Mateo 13 dice, para que escuchen y entiendan con el corazón y venga y yo los salve y los sane. Sanidad allí no es física, sanidad es del alma. La sanidad del pecado, de la iniquidad, de las relaciones rotas, del orgullo, de la injusticia, de la mentira, de la fornicación, adulterio, sanidad del alma. Nos va a limpiar el corazón. Por eso Ezequiel dice, les daré espíritu nuevo, les daré mi Espíritu Santo y tendrán un corazón nuevo. Entonces la sanidad aquí no es dirigida al cuerpo físico, no. Muchos utilizan este verso mal interpretado para creer que Él fue a la cruz para sanarme del cáncer. Pero sabemos que Él tiene el poder, ¿verdad? Nosotros acabamos de perder una hermana que murió de leucemia. Ella se fue creyendo, se murió creyendo, pero tenía su esperanza en que esa no era la vida, su cuerpo era pasajero. Como muchos cristianos han muerto, como todos los que están en la Biblia están muertos, sabemos que están vivos en sí, en la presencia del Señor. Aquí continuamos leyendo el 19. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo o en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué termina diciendo esto? Porque parece ser, o pensábamos que el Señor quería que todos supieran que Él era el Cristo. Lo que sucede es que aquí, como le dice al demonio, calla, porque lo estaba revelando por medio de la boca del demonio. Aquí ellos ven todo esto y les dice, no les digan a nadie que soy el Cristo. Nada más prediquen el Evangelio y el Evangelio les traerá revelación de quién yo soy. Ustedes no pueden decir, no, Él es el Cristo, porque no iba a funcionar. Es por medio del Evangelio y la revelación del Espíritu Santo que podemos conocer que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Cristo es Dios encarnado, Dios en la tierra, Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Bueno, aquí vemos, hermanos, el problema de una mala interpretación. Si nosotros creemos, a los que mucho por ahí predican, que podemos desatar las finanzas, entonces cuando Dios quiera tratar con nuestra avaricia y Él nos acorte el dinero, lo vamos a confundir. Y en vez de corregir la avaricia, vamos a comenzar a atar al diablo, atar o a desatar las finanzas. Y nos vamos a morir desatando finanzas. Dios quiere a veces tratar con nuestro corazón, nuestra avaricia, nuestro egoísmo, quiere que seamos generosos, quiere que manejemos el dinero con control. Y por esa razón, cuando hay una mala interpretación, también hay una mala práctica. Una buena interpretación trae buen fruto. Aquí muchos usan esto erróneamente para atar demonios, para desatar finanzas, para atar amenazas naturales. Por ahí anda un dicho apóstol que anda atando al coronavirus por ahí. Y el coronavirus hacia adelante matando personas, muriéndose personas. Y nos damos cuenta que no se preguntaría uno cómo las personas que están allí pueden creer dicha contradicción. Donde aquí nos damos cuenta, ¿se acuerdan cuando el Señor dice, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Bueno, cuando el Señor pasó al otro lado, que iba en la barca con ellos, que se levanta la tempestad y ellos dicen, ¿quién es este que aún a la tempestad le dice calla y enmudece y hay templanza, hay bonanza? ¿Quién es este que aún a la naturaleza manda callar? Hoy hay predicadores, profetas y apóstoles que andan callando tormentas. Y la Biblia nos enseña que solo Dios tiene ese poder.
Entonces, cuando un predicador expone esto en su enseñanza, obviamente lleva al error a muchos y arrastra a mucha gente. Entonces nos damos cuenta que cuando viene, como en este caso, una pandemia de esta magnitud, siguen atando y desatando, pero vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con su pueblo, Dios tiene un plan con este mundo. Y esta pandemia, mis hermanos, dice Romanos 8 que para los que aman a Dios, todas estas cosas ayudarán a bien al final, no ahora no lo entendemos, pero llegará un momento que diremos, wow, qué bueno que esto pasó, qué bueno que aquello pasó, qué bueno que atravesé este mar o este desierto, porque ahora entiendo, ahora sé que Dios me estaba formando. Miren, de manera bíblica, muy básica, ¿verdad? Que hasta un niño de 5 años se daría cuenta. Hay muchos que andan atando al coronavirus, atando al diablo y etcétera. Si usted se da cuenta, en Apocalipsis 20, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Vamos allá, Apocalipsis 20, verso 1 y 2. Es increíble como podemos ver versos como este y personas siguen creyéndole a estos falsos o a estas falsas doctrinas. Y no quiero encerrar a todo el que cree esto como un falso. Hay cristianos equivocados con buena intención. Hay cristianos que están mal en unas áreas que yo sé que Dios lo va a sacar porque vamos a ver en un momento por qué muchos malinterpretan de manera intencional. Pero aquí en este verso, Apocalipsis 21, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo. Dice, con la llave del abismo. Dice, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Se está refiriendo al Génesis allá 3, donde engañó a Eva. Dice que es el diablo y Satanás. Dice que este ángel ató al diablo por 1000 años. Ahí está la palabra atar. Lo amarró con la cadena. Pero esto habla del futuro. El tiempo del milenio, mis hermanos. En el futuro un ángel lo hizo. No un pastor o un predicador atando al diablo. Pero es la única vez que vemos cómo atan al diablo en la Biblia. Apocalipsis 20, 1 y 2. ¿Qué haremos cuando venga el anticristo? ¿Lo vamos a atar también? La palabra dice que muchos serán engañados y le dará el Señor potestad de engañar, ¿verdad? Aquí vemos en Apocalipsis, retornando al capítulo 2, ¿verdad? Fíjense aquí es donde quiero llevarlos a este ejemplo. Cuando creemos, ¿verdad?, a esta doctrina de atar y desatar, de que podemos atar al diablo, atar los demonios, desatar las finanzas, atar las enfermedades, decretar y todo este tipo de creencias raras que no sé de dónde salen, pero ahí está engañando a muchos. Y las personas que vienen a la iglesia ve o escucha todo esto y obviamente dicen que los cristianos son locos, obviamente y con razón, porque todo esto no tiene sentido, ni siquiera sentido común tiene. Apocalipsis 2.10. Quiero hacer esta pregunta antes de leer el texto. Vamos a aplicar en este verso atar al diablo. Estoy ejemplificando, claro. Vamos a atar al diablo en este verso a ver qué pasa. Dice Apocalipsis 2.10 a una iglesia fiel. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ahora yo les pregunto, ¿quién está hablando en el texto? Piense por un momento, ¿quién está hablando en el texto? Aquí está hablando el Señor. Dios, así como a Job, le está diciendo, por ahí viene Satanás y los va a meter a la cárcel y los va a probar. Bueno, él los va a tentar, pero yo los voy a probar. La tentación viene de Satanás, la prueba viene de Dios. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, pensemos en dos personas. El que cree que debe soportar las pruebas en Cristo, agarrados de Él, confiados en Él, y el que cree que podemos atar al diablo. Aquí Dios nos dice, Satanás viene y los va a echar en la cárcel 10 días, ¿verdad? Y ahí están los dos cristianos, uno diciendo, Señor, dame fortaleza para soportar las pruebas, y el otro atando al diablo. Yo te ato, te corto la cabeza, el rabo, los cuernos, todo eso. ¿Cuántos días va a durar el que está atando al diablo y cuántos días durará al que Dios le dijo soporta hasta el fin? Le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel significa soporta. Obviamente soportaremos en voluntad, pero al soportar Dios nos dará la fuerza.
soporta hasta la muerte, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, significa la salvación eterna. Corona de la vida significa entrar al cielo. Satanás quiere que nosotros no confiemos hasta el fin, que nos salgamos de la confianza que es en el Señor. ¿Se dan cuenta lo importante de una interpretación correcta, cómo produce fruto, cómo produce madurez, carácter? Mientras que una mala interpretación, desafortunadamente, mis hermanos, nos arrastra. Santiago 1, verso 2 y 3. Cuando usted se encuentre en diferentes tipos de pruebas, siempre diga Santiago 1, 2 y 3. Y se va a encontrar con este verso. Santiago 1, 2, 3. Es muy fácil. Dice Santiago 1, 2, 3. Me refiero a capítulo 1, verso 2 y 3. Acuérdese siempre de eso cuando se encuentre frente a una prueba. Santiago 1, 2, 3. Y léalo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cristianos, gócense cuando enfrenten situaciones, dificultades, tribulaciones, angustia. Miren, creo que fue anoche, mi esposa y yo escuchábamos a un pastor citando a Habacuc 3, donde Habacuc se encontraba en una situación y todo el pueblo donde no había nada. No había vacas, no había ovejas, no había fruto, no había nada. Y de ahí sale el texto del 17, dice, aunque no haya vaca en el corral y no haya alimento, no haya fruto, con todo esto yo me gozaré. Con todo esto yo te adoraré, mi Señor. Porque el texto lo dice. Tenemos que tener gozo en medio de estas pruebas. Pero el versículo 3 es donde encontramos el gozo, no en las pruebas. O sea, no estamos contentos por el coronavirus. No estamos alegres por eso. Estamos alegres porque a pesar de que ha llegado este coronavirus, esta pandemia, el Señor lo va a usar para bien. Y si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros estamos descansados en Él, metidos en la palabra, metidos en oración, adorando al Señor, muriendo a lo terrenal, al final, dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿verdad? Parece que dice la pandemia de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados en el sufrimiento es cuando damos un frutito, ya sea el frutito del amor, el frutito de la paciencia, el frutito del gozo, el frutito de la paz, y vamos creciendo y madurando. Nos damos cuenta que el gozo por las pruebas aquí es porque sabemos, el 3 dice sabiendo. Es como una mujer embarazada que va a dar a luz y está, llora y queja y la pancita está ya grande y la espalda le duele y ya no encuentra lugar, y el esposo dando masaje en los pies, pero está contenta a pesar de todo eso que se puede ver. ¿Por qué? Porque en su barriguita hay una promesa, sabiendo que estas pruebas de embarazo al final saldrá un bebecito. Aquí vemos, mis hermanos, por qué una mala interpretación nos llevará a una mala práctica. Por ejemplo, mis hermanos, en los tiempos cuando vino el hambre en Egipto, todos, oigan bien, todos en ese tiempo dependían de una buena interpretación de lo que se estaba soñando Faraón en ese tiempo. Oigan bien, la vida de todos estaba fundamentada, sustentada en una buena interpretación de lo que el faraón en ese tiempo de José, se estaba soñando. Una buena interpretación. Aquí vemos también Gedeón, mis hermanos. Gedeón, si vamos al libro de Jueces, capítulo 7, verso 15, el Señor levanta a Gedeón para pelear con los madianitas. Y nos damos cuenta que los madianitas tenían esclavizado en terror, escuche bien, en terror, con miedo a los israelitas. Se le comían toda la comida, estaban acampando alrededor del pueblo de Dios, estaban escondidos, hermanos, miedo, aterrorizados. Y Gedeón, en esta historia, inicia la historia diciendo que Gedeón está en el lagar limpiando trigo. Escuche esto, en el lagar limpiando trigo. No se limpia trigo en un cuarto, porque no hay viento, no hay brisa que se lleve la paja, porque el trigo se limpia tirándolo, aventándolo hacia el aire, o tirándolo con, ¿verdad? Con el aventador, ¿verdad? Y el viento se lleva la paja y el trigo cae y se come el trigo. Me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que por cuanto Gedeón está limpiando trigo en un lagar,
tiene que estar limpiando el trigo uno a uno, quitándole uno a uno para poder sobrevivir. Mientras que cuando están fuera y lo tiran al aire, el viento se lleva la paja y es mucho más fácil. En un segundo se limpia, ¿verdad?, libras y libras, kilos y kilos de trigo. Pero los madianitas lo tenían aterrorizados, estaban escondidos. Y nos damos cuenta que el Señor se le aparece como un ángel. Y aquí vemos a Gedeón diciéndole: Señor, ¿eres tú? Permíteme hacer esto, Señor, si eres tú. Demuéstrame que eres tú si haces esto. Gedeón estaba queriendo estar seguro de quien estaba frente a él era el Señor. Él quería interpretar que este ángel no era cualquier ángel, sino el ángel del Señor. Gedeón entendía que si él va a ir a la guerra, tenía que estar seguro que era el Señor que lo estaba mandando. Así como cuando el Señor le dice: yo soy el Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En Jueces 7, versículo 15, un poco de contexto aquí es: Gedeón tiene 32,000 hombres, luego envía 22,000 para la casa, quedan 10,000. El Señor le dice: todavía son muchos, ¿verdad? Y luego se devuelven a la casa también 9,700. Quedan 300 hombres. Quiero que entienda que Gedeón iba a pelear contra 135,000 enemigos. El pueblo de Dios, 300, y los enemigos de Dios, 135,000. Aquí, cuando el Señor comienza a sacar del grupo de los 32, el cual no era suficiente, comienza a sacar a aquellos que no confiaban en el Señor. Limpió ese grupo, quedaron 300 fieles. Pero nos damos cuenta que esta victoria no dependía de la destreza de su espada, no dependía de su pelea o su fuerza, ¿verdad? No se jacta el hombre en su conocimiento, en su sabiduría, ni en lo que puede, sino en conocer a Dios. Cuando Gedeón sabe que es Dios quien lo está mandando, él dice: Señor, yo voy. Pero luego, en un momento, tuvo un sueño Gedeón. Y nos damos cuenta que en Jueces 7:15 es donde el Señor le da la confianza. En este sueño viene la confianza de ir a pelear con los madianitas. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño, fíjense lo que dice luego, y su interpretación, adoró. Es decir, al ver el sueño y en el sueño decir: venceremos a los madianitas. Es como que Dios te dé un sueño y diga: saldremos de esta pandemia, todo saldrá bien. Si tú crees eso, entonces va a cambiar tu ánimo. Pero si tú no sabes lo que va a pasar y estás confiado en que el gobierno te va a mandar un cheque o que las cosas van a calmarse y vas a volver a tu vida normal y no estás confiando en el Señor, nos damos cuenta aquí, hermanos, la victoria viene del Señor, no importa qué tan grande sea nuestro enemigo. 300 contra 135,000. Y aquí vemos que Gedeón, cuando el Señor le dice: ve, que lo vamos a vencer, o yo lo voy a vencer, me imagino Gedeón pensando: Señor, ¿cómo? Son más que nosotros, mucho más que nosotros. El Señor le da un sueño y dice que Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación dice que adoró, se alegró. Dice: y vuelto al campamento de Israel, dijo: levántense, párense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Fíjense qué alegría, mis hermanos. Por una buena interpretación, aquí vemos el ánimo de Gedeón, cómo obtuvieron la victoria contra los madianitas. Bueno, otro que también hubo que traducirle un sueño, ustedes lo conocen, el rey Nabucodonosor, y en los tiempos de Daniel el profeta, Daniel le tocaba esta prueba. El rey mandó a matar a aquellos que no podían interpretar bien, oigan bien, el sueño del rey, de Nabucodonosor. Nos damos cuenta que aquí Nabucodonosor sabe que este sueño está complejo, está difícil, está raro. Y si alguien no lo interpreta bien, para el rey a lo mejor sería: nos vamos a morir, vamos a perder alguna guerra, y por yo no saber qué hacer con tiempo, nos vamos a morir, y yo prefiero matar a los llamados sabios en ese tiempo. Pero el Señor tenía allí al profeta Daniel. Daniel nunca se jactó como los que hoy vemos, de yo soy el profeta y Dios me usa, y yo, y yo, y yo, y yo, y el yo-yo, y el yo-yo, y todo es yo. Dios me usa, me muestra, me dice. En el momento que a Daniel le entregan esta encomienda, primero que va a Sadrach, Mesach y Abednego, le dice: oremos, busquemos dirección de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos dé guía, que Dios nos mande su guía, su dirección.
pero que nos mande la interpretación de este sueño, ¿verdad? Y nos damos cuenta que fue un éxito. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Nabucodonosor necesitaba saber de dónde venía este sueño. Miren, en este sueño aparece la roca que destruirá todos los reinos, el cual es Cristo, la misma roca que aparece en Mateo 16, el fundamento, el cual es la iglesia. Y dice que le dio a los pies a la imagen que tuvo el rey para destruir todos los reinos de la tierra. Y al final va a reinar aquel que le dio en los pies, que es la roca. Dice que fue cortada del cielo, vino desde el cielo. Y interpretamos que al fin, hermanos, tendremos la victoria en Cristo. No importa el reino que se levante, no importa que venga el anticristo, que venga quien venga, Cristo va a vencer. Así está profetizado. Si usted cree la palabra de Dios, usted tendrá paz, aunque la pandemia lo agarre o se contamine o se infecte usted del coronavirus. Nuestro reino está en el cielo. Esa es nuestra esperanza. No tenemos promesa ni profecía de que usted no lo va, a lo mejor no se va a contagiar, pero hay una promesa y una profecía exacta que no se equivoque. Es que tenemos galardones en los cielos. Miren, existen unos puntos prácticos muy importantes para tener una buena interpretación. Existen muchos. Incluso cuando estudiamos la Biblia, utilizamos diccionarios exhaustivos, utilizamos a veces comentarios, hay maestros que enseñan, hay de todo tipo de herramientas. Pero hay algo que es lo fundamental para que las personas cristianas puedan tener una buena interpretación de lo que es la palabra de Dios. No estoy sacando los diccionarios, los comentarios, los maestros de la Biblia, son importantes, son necesarios, mucho. Lo que estoy haciendo aquí es poniendo como fundamento por debajo, o vamos a ponerlo mejor, como fundamento para que sostenga lo que es, sea diccionario, sea comentario, sean maestros de la Biblia, que sustentemos una buena interpretación con esto que voy a decir a continuación. Es importante esto. Para tener una buena interpretación de la palabra, no solamente del estudio, sino de lo que Dios te dice como cristiano, de lo que el Espíritu pone en tu corazón, debemos de tener algo muy marcado y muy, muy claro sobre todas las cosas. Y es nuestro amor. Escuchen bien, nuestro amor, no el amor de Dios, no. Lo que nosotros amamos más. Escuchen bien, si usted no ama a Dios sobre todo, no importa que tenga el mejor diccionario, el mejor comentario, las mejores herramientas de teología o de la Biblia para interpretar la Biblia. Si tu corazón no está bien ante Dios, en el sentido, si no amas a Dios sobre todo, desafortunadamente tendrás una mala interpretación de una manera u otra. Yo no estoy hablando de que no nos equivocamos, como en este caso como pastor yo me equivoco, pero siempre he visto el común denominador que el Espíritu Santo me habla, me dice. También debemos entender que ningún pastor maestro lo sabe todo, pero sí debemos de descansar en que si tenemos un buen corazón, mejor lo digo de esta manera porque suena raro, si tenemos la intención de hacer la voluntad de Dios, mejor dicho, Dios, aunque estemos equivocados, nos va a traer la verdad. Esa es nuestra esperanza. Aunque yo diga algo, a lo mejor sin querer, fuera de contexto, por yo amar a Dios más, Él mismo me va a traer de ese error. Pero si yo me salgo de contexto por amor a otras cosas, amor al dinero, la fama, el aplauso, la vanagloria, el poder, etc., Dios nada más te va a decir arrepiéntete. Es lo único que te va a decir. Y desafortunadamente, por causa de amar otras cosas, vamos a malinterpretar la Biblia. La vamos a poner de una manera que nos va a complacer a nuestros propios deseos personales. Por eso hay muchos maestros y por eso hay gente, y mayormente no cristiana, que dice, cada quien interpreta la Biblia como quiere. Eso es verdad, pero eso no significa que todos llevarán fruto. No todos llevarán fruto. Miren, nuestro amor es de donde sale la intención de cada persona. ¿Ustedes creen que si Dios ve un corazón que quiere agradarlo a Él, Dios va a permitir que el enemigo lo engañe? Bueno, Dios permitirá que el enemigo lo tiente. Pero dice la palabra, sabe librar el Señor a los piadosos,
a los que andan en el carácter del Señor, a los que aman al Señor. No a los que van a la Biblia a buscar qué hay para mí, no, a buscar en la Biblia lo que el Señor quiere que hagamos para Él. Esa es la idea. Aquí vemos que por causa de nuestro amor, hermanos, está nuestra intención, está nuestro servicio y nuestra adoración. Intención, servicio y adoración. Aquí vemos que una persona que sirve en la iglesia puede servir de manera perfecta, puede ser el mejor cantante de la iglesia, el mejor predicador de la iglesia, el que mejor lava el baño, el que mejor abre la puerta, el que mejor evangeliza, pero puede tener un corazón como el de Judas. Judas evangelizó, Judas sacó demonios, Judas hizo milagros, pero al final del día, Judas tenía otro fin, el cual vemos el resultado y el fin de sus días, hacia dónde lo llevó su propio destino, el cual él marcó por su avaricia. No todos los que se acercaban a Jesús buscaban a Jesús por amor a Dios. Muchos querían solo milagros, como los 10 leprosos. 10 sanos, un solo se le volvió a adorar a Dios. 10 leprosos, un solo se le volvió y le dio la gloria a Dios. Otros buscaban poder para usar a la gente, como Simón el mago en Hechos 8. Ahí vemos cómo Simón se acerca a los apóstoles para que le dé el Espíritu Santo para sacar dinero y engañar a la gente. Hay otros que se acercan al Señor por dinero, como el mismo Judas, como Balaam. Otros querían vida eterna, oigan bien, suena raro. Otros se acercaban para alcanzar vida eterna, pero sin compromiso. Es decir, Señor, quiero lo que me ofreces como vida eterna, pero yo no quiero dejar mi estilo de vida terrenal. Usted puede leer eso en Lucas 9, del 57 en adelante, donde dice uno, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Vas o te quedas? O sea, puso a prueba su intención de por qué lo quería seguir. Si querían seguir a Cristo, es como cuando nos casamos. Cuando nos casamos, el que nos casa dice en las buenas o en las malas. Y sabemos que si estamos profundamente enamorados de esa persona, como yo de mi esposa, a donde sea, con comida, sin comida, en las buenas, en las malas, ahí estaremos, porque amamos a esa persona. Si decimos seguir a Cristo, lo seguiremos aunque Él no nos dé nada, porque a quien queremos es a Él, a la persona, no lo que nos da. Aunque hay miles de diccionarios, comentarios, maestros de la Biblia, mis hermanos, si no amamos más a Dios, sobre todo nuestra interpretación llevará a un error, escondido o evidente. Algo que debemos tener muy pendiente y en la mira es nuestro propio corazón. Nuestro corazón es perverso, mis hermanos, es engañoso y aunque lo leemos a veces no creemos que es tan perverso. O sea, cuando usted es honesto consigo mismo, se va a dar cuenta qué tan perverso y engañoso es su propio corazón. Cómo su corazón cambia las cosas, le cambia la interpretación. Y muchas veces es como le decía yo a mi esposa hablando de un punto. Increíblemente yo le decía, hay personas que dicen que son humildes, o sea, lo dicen de boca, yo soy humilde. Y de momento esta persona escucha que algún pastor dice, el que dice que es humilde no es humilde, es orgulloso. Pero entonces esa persona que antes decía ser humilde escucha esto y no se humilla, sino que ahora no dice que es humilde. Ahora comienza a decir, soy orgulloso. Fíjense cómo el corazón trastorna las cosas espirituales del Señor. Es decir, entonces si yo digo que soy humilde, soy orgulloso, entonces no lo voy a decir. Y entendemos claramente que la humildad no viene por lo que decimos o no decimos. Puede haber gente callada, gente que no habla mucho, orgullosa. Puede haber gente que son muy alarmosos también, que hablan mucho, orgullosos. Pueden haber personas ricas, con mucho dinero, avariciosas, como puede haber gente pobre, avariciosa. Corazón es engañoso. Y nos damos cuenta, hermanos, si yo les hago una pregunta, piensen bien en esto. Si usted tuviese que preguntarle acerca de hacer una pregunta bíblica, ¿a quién usted se la haría? ¿A un cristiano que acaba de iniciar en la iglesia, que está aprendiendo a leer la Biblia? ¿A un pastor o a un maestro de la Biblia? Si usted tuviera que preguntarle algo bíblico a estos tres, ¿a quién se lo preguntaría? ¿A uno que es nuevo, que acaba de iniciar su camino cristiano y está aprendiendo a leer la Biblia? ¿A un pastor o a un maestro de la Biblia? ¿A un teólogo? ¿A cuál de los tres usted le haría una pregunta bíblica? Ahora,
Me imagino que usted está asumiendo, dice, el pastor tiene algo diferente que va a decir a lo que yo estoy pensando. Pero vamos a leer Lucas 10, vamos a usar un ejemplo en Lucas 10. Aquí, cuando yo comience a leer, usted inmediatamente va a decir, uy, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? No sabemos a cuál. Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, verso 25. Fíjense aquí esta historia del buen samaritano, usted la conoce muy bien. A mí me gusta mucho leer, yo soy de los que repiten muchos versos. A mí me encanta repetir versos y si usted se da cuenta, yo voy a una y otra vez a repetir versos, lo leo mucho porque hay una esencia profunda y me gusta que se quede marcado en nosotros. Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley. Un intérprete, un maestro. Un intérprete era una persona que nada más se dedicaba a examinar letra por letra, acento, tilde, las escrituras sagradas. Fíjense bien. Esta persona estaba dedicada a interpretar la Biblia, en ese caso la ley, en el tiempo de Jesús, para que al interpretarla, los demás la ponían por obras. Él la interpretaba y los demás la practicaban. Esa era la idea. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, ¿qué significa guardar el sábado? Significa que no te amarres los cordones. Entonces decía, significa eso y la gente no se amarraba los cordones el sábado. En ese tiempo nos damos cuenta que exageraron con la ley. Entonces, todo lo que este intérprete decía que significaría la Biblia, los fariseos y los demás eso hacían. Y bajo ese rudimento de hombre, en este caso, ellos vivían. ¿Se dan cuenta que dependiendo de la traducción o interpretación, eso mismo haremos? Entonces, muchos de ustedes, a lo mejor hay alguien por ahí diciendo, pastor, ¿y cómo usted sabe que usted tiene la verdad? ¿Cómo usted sabe que está en la verdad y que está interpretando bien la Biblia? Bueno, Jesús nos dio un ejemplo a qué debemos mirar para saber que estamos en Dios, y es el fruto. Lo que produce la palabra cuando la escuchamos y la ponemos en práctica. Eso nos ayuda a saber si vamos bien o si no. Si al estudiar la Biblia nos hacemos más jactanciosos, a veces el problema no es la Biblia, es su corazón. Pero nos damos cuenta que en muchos de los casos tiene que ver con una mala interpretación. Hay pastores hoy predicando un evangelio que lo único que hace es infundir orgullo en la juventud que está creciendo. Ser una celebridad cristiana, desafortunadamente. Estar en la farándula cristiana. De cuando acá, en un momento a Jesús le dijeron, ¿por qué no haces visible tu fama? Porque aquel que se quiere dar a conocer no hace las cosas en secreto. Jesús no vino a ser famoso, Jesús vino a promulgar, a evangelizar y a predicar el evangelio de salvación. Bueno, aquí, volviendo al verso, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Aquí la palabra probarle es para tentarlo a ver si dice algo contrario a la ley y tener una justificación para matarlo. Pregunto, ¿la palabra de Dios fue dada para matar a alguien? ¿No dicen los mismos mandamientos no matarás? Pero aquí nos damos cuenta que ellos la iban a usar para matar. Estaban tentando a Jesús y le dice, maestro, hipocresía. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiero que pongan atención. La pregunta del intérprete es con la actitud de que él lo sabe todo. Esa es su actitud. Él está haciendo la pregunta no porque él no sabe, sino porque él sabe, le pregunta a ver si Jesús dice algo diferente. ¿Por qué? Porque el concepto judío de esta ley es que el prójimo son los judíos y los samaritanos eran perros, así le llamaban, perros. Jesús, cuando él contesta, fíjense la disciplina y el orden de Jesús, él le hace la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pongan atención, dependiendo de la interpretación será el resultado de ir al cielo o no. Dependiendo de la interpretación será el resultado de ir al cielo o no. Si tú malinterpretas el evangelio, te puede costar la vida eterna. Te puede costar o puedes ir a la muerte eterna si malinterpretas. El evangelio es muy sencillo, pero nosotros lo complicamos a veces. Y nos damos cuenta que aquí, en el 26, Jesús le contesta.
Dice, él le dijo que está escrito en la ley y luego le dice, ¿cómo lees? Fíjense lo importante. Jesús siempre le da la importancia y la autoridad a la palabra de Dios. Nos damos cuenta que cuando el intérprete le hace la pregunta, el Señor lo manda a la misma escritura que él estudia, a la misma ley que él estudia, y le dice, ¿cómo lees? Le pregunta primero, ¿qué dice? Ahora, muchos de ustedes tienen niños que saben leer. Mi sobrinita Grace aprendió a leer como a los 4 años, aprendió sola. Y usted le pone a leer en inglés y en español, ella lee, ¿verdad? Ella lee. Pero tú la pones a leer Levítico y te lo lee, pero pregúntale a ella qué significa. ¿Cómo lo interpretaría ella? No sabe. A lo que voy es que cualquiera puede leer. ¿Cómo lees? Es la pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo interpretas? Y vemos aquí, hermanos, algo increíble. Verso 27 dice, aquel respondiendo dijo, fíjense lo que dice, quieren matar a Jesús, pero fíjense lo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mismo verso que él está hablando, lo está contradiciendo porque quiere matar al que la misma ley dice que ame. Ama a Dios sobre todo, ellos quieren matar a Dios en este momento. Dice, con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús, fíjense, teóricamente, en palabras, bien has respondido. Escuchen bien, hermanos. Podemos saber toda la Biblia posible que podamos en conocimiento alcanzar. Podemos sabernos los textos en griego, en el hebreo. Podemos citar la Biblia. Y Dios te va a decir, muy bien, respondiste bien. Pero luego Jesús le dice otra cosa. Si tú vives eso que tú respondiste, tendrás vida. Porque Él le dice, bien has respondido, teoría, haz esto y vivirás, práctica. Ahora, muy bien. Ahora aquí, todo esto se va a colgar de una palabra. Toda esta interpretación está colgada de una palabra. ¿Cuál es la palabra? Vamos a ver si usted piensa. No me pueden decir porque no lo escucho, pero a lo mejor lo pueden escribir. Una palabra que aquí este texto está sustentado. Incluso el texto tiene que ver con esto. Y para ganar tiempo se las digo. Prójimo. Prójimo. Aquí va a depender de cómo este intérprete, valga la redundancia, interprete la palabra prójimo. Es decir, ¿quién es su prójimo? Porque si él cree que nada más los judíos son su prójimo, entonces nada más amaría a los judíos. Pero si conforme a lo que la palabra dice, mi prójimo es mi amigo, mi tío, mi vecino y mi enemigo, entonces la cosa cambia. El trato hacia las personas cambia. Fíjense lo que dice. Bien has contestado lo que te he preguntado, y luego le dice, si tú haces esto, tendrás vida en Dios. El intérprete mismo, mis hermanos, estaba muerto espiritual, pero se sabía toda la Biblia. Nos damos cuenta que una mala interpretación nos puede costar mucho. Por causa de una mala interpretación, mis hermanos, los mismos fariseos judíos que esperaban a su Mesías lo mataron. Esperaban al Mesías y luego lo matan. Cuando el Señor envía a Moisés a Egipto, dice el Señor, he escuchado el clamor del pueblo. Es decir, la gente clamaba a Dios que lo sacase de allí, que lo ayudaran, que lo socorresen, que mandara a enviar a un libertador. Cuando salen de Egipto en el desierto, le dice, llévanos a Egipto. ¿A qué nos sacaste de Egipto? ¿De qué estoy hablando aquí, mis hermanos? De que estamos en medio de una pandemia. Y en vez de estar, como dice la palabra, fíjense lo que dice este verso. Escuchen bien, lo voy a leer bien rápido. Le voy a decir cuál verso es cuando termine, para que no lo busquen ahora. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Miren, confundido aquí del bramido del mar es de lo que se escucha. Aquí bramido del mar es lo que escuchas, palabras, comentarios, rumores, conspiraciones, trae miedo. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá
en una nube con poder y gloria. ¿Cuántos estamos mirando hacia arriba? Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí es, hermanos, donde vemos dónde está el corazón de la iglesia. Si ponemos atención al texto de lo que el Señor le viene hablando, este intérprete tenía en sus manos el libro que nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. Él mismo no sabía lo que significaba, porque su corazón estaba inclinado a gloria de hombres. ¿Se acuerdan que le dije que el problema de una mala interpretación no es que no somos a lo mejor doctores, académicos, o no fuimos a la universidad? Dice que el Señor escondió esto de los sabios y se lo reveló a los pobres. Miren, es increíble como tú no tienes que ser doctor en teología para entender la palabra. Tienes que tener un corazón pobre en espíritu que diga, yo quiero del Señor. El que diga, heme aquí. Seas doctor en teología o en lo que sea, o seas una persona iletrada, alguien que nunca fue a la escuela, entenderás fácilmente el Evangelio. Cristo vino, fue a la cruz por tus pecados y los míos, y si tú pones toda tu esperanza y confianza en Él y lo haces tu Señor, es decir, Él va a gobernar tu vida de ahora en adelante, tienes vida eterna. Así de simple, mis hermanos. Así de peligroso es nosotros fundamentarnos en una mala traducción, una mala interpretación. Hoy en día pensamos que al declarar algo se va a cumplir. Decreta y declara y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque no podemos, estos hombres que decretan y declaran en sus predicaciones, no pueden ni aún criar a sus hijos, no pueden amar a su esposa, no pueden ser buenos empleados o buenos cristianos, pero andan decretando que van a atar al diablo y no saben ni siquiera cómo hablar como un buen cristiano, ni siquiera su vocabulario es de imitar, y andan decretando, declarando, imponiendo y yo soy, y yo tengo, y Dios me mostró, y yo siempre he visto esta tendencia en que las personas que dicen, yo sé que Dios muestra, Dios habla, yo lo sé, pero los que paran todo el tiempo diciendo Dios me dijo, Dios me mostró, yo me soñé, no sé por qué, pero son las personas más chismosas a veces, desafortunadamente, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo sacado de Egipto que le pidió a Dios, sácame de aquí, cuando lo saca, el mismo pueblo le dice, devuélveme a Egipto. Piensa en eso. El mismo pueblo que dice, sácame de Egipto, cuando están en el desierto, en la prueba, le dice, Señor, devuélveme a Egipto. Llévame de donde me sacaste. ¿Por qué razón, mis hermanos? Por amor a Egipto. Por amor a lo que Egipto ofrece. Entiéndase, Egipto es el mundo. El sistema mundial, el sistema terrenal que nada más te ofrece lo material y lo terrenal. Cristo es el único que te ofrece la vida eterna, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que una interpretación va a depender de nuestro amor? ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a Juan 5. Vamos a Juan 5. No importa que terminemos un poquito más tarde la enseñanza, porque ya no me pueden decir, tengo que irme a mi casa, pastora, ¿verdad? Termine que me tengo que ir, porque ya están en sus casas. Así que aguántese ahí en que sea 4 horas más. No es broma, solamente faltan 2. Juan 5, versículo 42. Juan 5, versículo 42. Fíjense aquí, mis hermanos, la conexión de por causa de amar otras cosas más que a Dios, no podemos interpretar, no podemos discernir, no podemos distinguir muchas de las cosas que a veces Dios nos dice. Dice aquí Juan 5, fíjense. Conecten estas dos, interpretación y el amor del corazón. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aquí es Jesús a los fariseos. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, fíjense, gloria de hombre, a ese recibiereis. ¿Sí ven cómo comenzó el texto? Sé que no tienen el amor de Dios en su corazón. Sé que no aman a Dios sobre todo. Dice el 44, ¿cómo podéis vosotros creer
pues recibís gloria los unos de los otros, gloria de hombre, lo terrenal, la mente terrenal. Dice, y no buscáis la gloria, la gloria que viene del Dios único. Dice el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Dice, hay quienes os acusa, Moisés, es decir, la misma ley que ellos pensaban cumplir, esa misma ley, si no se arrepentían en Cristo, la ley los iba a matar. Dice, en quien tenéis vuestra esperanza. 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, es decir, lo que Moisés escribió, o sea, lo que Moisés tiene como la ley, la palabra, la escritura, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Miren, en el 42 comienza hablando de que la razón por qué no pueden identificar a Jesús que estaba enfrente, es decir, al Dios que ellos esperaban, era porque amaban más las cosas terrenales. Ese es a resumir cuenta. Al amar más las cosas terrenales, el Señor no les revelaba en su corazón que a quien tenían enfrente era Jesús. Era Jesús. Nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí Jesús conecta el amor con la interpretación. El amor con la interpretación. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, seremos fácilmente engañados. Porque palabras de vida eterna solo Jesús. Dinero, sanidad física, fama, poder, etc. Hasta Satanás lo puede dar. El mundo, o tú lo puedes adquirir trabajando duramente. Pero palabras de vida eterna, solamente Jesús. Juan 7:17 es otro texto que yo leo, lo repito mucho, porque en este simple verso, que parece simple, pero tiene mucho que dar, Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué está diciendo Jesús en este verso? Si ustedes de corazón quieren agradar a Dios, cuando escuchan la palabra van a poder identificar si viene de Dios o no. Porque con el corazón se entiende, no con la mente. Con la mente estudiamos, con los oídos escuchamos, los ojos vemos, pero el entendimiento es en el corazón. Y si el corazón está enamorado de otra cosa que no es Dios sobre todo, cualquier cosa puede entrar allí, menos la palabra. Miren, le voy a leer bien rapidito para ir sobre el final. Cuando tenemos ídolos en nuestro corazón, hermanos, la palabra de Dios no cabe, no entra. Y no hay manera de nosotros, por eso hay gente que dice, es que yo le digo, yo le predico y le comparto y no quiere. ¿Por qué no quieren? Obviamente, porque aman otras cosas. Están enamorados de otros dioses, otros ídolos. Si vemos el problema de Israel, vemos la situación con Israel, el problema eran los ídolos. Los ídolos, o sea, lo que ellos veían en otras naciones. En un momento le dijeron, Señor, danos rey como las otras naciones. Estaban mirando así como Asaf miraban, decían, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero de eso, y quitaban los ojos del Señor. Y cuando ellos veían cómo se manejaban las otras naciones, porque le voy a decir algo, hermanos, el mundo tiene apariencia de felicidad, hasta que tú entras en él, y te das cuenta que es todo lo contrario. De repente escuchas una fiesta de lejos y oyes la tambora y la música y eso, pero cuando tú entras, ahí ves el pleito, el odio y la envidia, o sea, de lejos se ve como un paraíso hasta que tú entras en él. Y así mismo sucedió con el pueblo de Dios, y todavía sucede, mis hermanos. Ponemos los ojos, codiciamos cosas, envidiamos, celamos, etc. Y en un momento, Ezequiel 14:4, vamos a leer bien rapidito. En Ezequiel 4 el Señor le dice algo a su pueblo, y yo espero que esto que vamos a leer nos dé temor. Ezequiel 14, verso 4. Aquí, el profeta Ezequiel recibe palabra de Dios. ¿Qué le dice el Señor? Fíjense bien, Ezequiel 14:4. Dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, es muy fácil esto entenderlo. El que haya amado las cosas creadas más que al Creador, es muy fácil. Luego dice, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Quiero explicar esto.
Cuando ponemos nuestro corazón en las cosas creadas y no en el Creador, esto produce pecado. Lo van a ver aquí, está conectado. Ídolos del corazón produce tropiezo de maldad. Cuando amamos el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor a Dios es la raíz de todos los bienes. Y no bienes materiales, sino los bienes, los frutos, el amor, la justicia, la santidad. Dice el texto más adelante, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, esto me acuerda muchas cosas a mí, viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué está diciendo? Le voy a responder conforme al deseo de su corazón, carnal. Dice el 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón. Tomarlo es agarrarlo por ahí, para que vean sus ídolos. Ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Se han apartado de mí por sus ídolos. Fíjense la idea. Verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice el Señor, Jehová el Señor. Convertíos. Esta palabra es importante. Es la misma que arrepentíos. Convertidos significa los que van detrás del dinero, de la fama y del poder, dense una vuelta 180 grados y búsquenme a mí. Tórnense, voltéense de buscar las cosas de este mundo y búsquenme a mí. Eso está diciendo el Señor. Convertíos significa la palabra 180, volverse, tornarse. Dice, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que creían al mensaje de Dios, que entraban al pueblo, que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, quiero detenerme ahí, en la iglesia llega un profeta, ponen un póster de no sé cuánto, viene el profeta Tinguinapi, no sé cómo se llame, y luego se llena la iglesia y la gente dice, aprovechar que viene el profeta para pedirle mi casa, para pedirle un esposo, para pedirle una esposa, para pedirle aumento, dinero, casa, carros, etc. Y no para preguntarle acerca de la santidad, de la justicia, de cómo conocer más al Señor, de que ese profeta pueda confrontar a la iglesia de su pecado. No, ya no existe eso, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta. Dice el texto, estoy al final del 7, dice, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Yo le voy a hablar, déjenmelo a mí, así dice el texto. Dice el 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento. Dice, y lo cortaré del medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. Dice, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré del medio de mi pueblo. Es decir, destruirá el Señor al profeta falso y destruirá al que consulta al profeta conforme a sus ídolos del corazón. El que ama más lo material que a Dios. El que va a la iglesia a buscar lo suyo y no a buscar a Dios. El que abre la Biblia para buscar las promesas mías y no las promesas eternas. Fíjense la diferencia, hermanos. Y muchos están diciendo lo mejor en su mente, pastor, esto es el Nuevo Testamento, ya eso pasó, ya estamos en la gracia, ya el pecado, ¿verdad? Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estamos en gracia ya, pastor, ya eso no existe. Bueno, vamos al Nuevo Testamento para ver el mismo texto paralelo, segunda de Tesalonicenses 2, verso 8. Vamos a ver cómo este texto está casi perfectamente al mismo nivel de Ezequiel 14. En el Nuevo Testamento, gracias que muchos dicen que ha llegado, leemos esto. Dice el versículo 8, estoy en segunda Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí va a definir al inicuo, aquí al anticristo. Dice 9, inicuo
cuyo advenimiento, esto quiere decir en la manera que va a venir es así, cuyo advenimiento es por obras de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo podemos interpretar el poder de Dios, hermanos? Escuchen bien. Si los predicadores de hoy, los apóstoles, profetas llamados, le predica a la iglesia dinero, prosperidad, empresas, fama, etc. Dice este verso que el mismo anticristo va a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos distinguir, interpretar de que este es el anticristo, creyendo que es el Cristo, como Mateo 24 dice? Vendrán muchos Cristos en mi nombre. Hermanos, porque estamos enterrados en creer que la bendición es aquí en la tierra. Cuando un pastor no define esto bien, donde le dice a la iglesia que pastorea, mira, Dios te puede permitir tener mucho dinero, pero Dios no promete en su palabra que va a ser rico a todo el mundo. Algunos le permite, a otros no. Jesús dijo, siempre tendrán los pobres con vosotros, siempre habrá gente pobre. Y quizás esa palabra es para ti o para mí, yo no lo sé. Quizás tú serás pobre hasta que venga Él, o quizás te permita tener dinero. Aquí el problema no es el pobre o el rico, sino la avaricia, el ídolo, siendo rico o siendo pobre, no importa. Entonces aquí nos damos cuenta que en este tiempo que vivimos, todo lo que escuchamos, o la mayoría, no todo, la mayoría de las predicaciones, tiene que ver con el aquí y el ahora, y no en la venida de Cristo, preparándonos para que nos encuentre como las 5 vírgenes prudentes con la lámpara llena. Esto, hermanos, me da mucho miedo. Dice el texto 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios. Pero luego dice, mentirosos. Ahora, no es como que la Biblia dice, los milagros de Cristo son blancos y los de Satanás son negros. No, mis hermanos. Prodigios, señales y poderes mentirosos, esa palabra mentiroso, no se va a distinguir si nuestro amor no está lleno del corazón del Espíritu Santo. Si no estamos amando a Dios sobre todo, vamos a ser arrastrados. Y engañará, dice Mateo 24, aun si fuere posible, a los escogidos, a los que han sido salvados. Dice el texto más adelante, hermanos. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que sean salvados. Dice el 11, por esto, porque no recibieron el amor de la verdad, por esta razón, Dios les envía un poder engañoso. Ahí está, Ezequiel 14. Dios envía un poder el cual no podemos salir sin su ayuda. Entonces decimos esto. Imagínate que te estás ahogando, llamas a la Cruz Roja, te envían a los salvavidas y los salvavidas te hunden. ¿Quién te podrá salvar? O sea, aquellos que vinieron a salvarte te ahogan. Bueno, es un ejemplo. Aquel que tiene la verdad te envía un poder engañoso. Tú dirías, wow, pastor, ¿y el Señor engaña? No, no. El padre de mentira es Satanás. Lo que el Señor hace es que no te da su verdad, porque tú no la quieres. El Señor retracta su verdad y se queda con ella, porque no amaste su verdad. Amaste más la mentira. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando Dios envía un poder engañoso, es dándole permiso a Satanás que nos engañe. Nos permite engañar, porque Él ha estado hablándonos y predicándonos para que no seamos engañados. Pero el 11, retomo, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. No quieren creer el evangelio, van a creer la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, aquí nos damos cuenta que desafortunadamente la interpretación de la palabra de Dios tiene que ver primero con nuestro corazón. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a confundir la palabra, las profecías. Si tienes sueños, si el Espíritu Santo pone en tu corazón algo, no vas a saber distinguir, porque el ídolo de tu corazón está más inclinado a lo material antes que a lo celestial. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, como iniciamos leyendo, el Señor en el texto que iniciamos dice, una generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué? Porque no creen. Necesitan ver para creer, como Tomás. Tomás, ¿no te he dicho que si crees verás? Bueno, eso fue a Marta, pero también a Tomás. Y nos damos cuenta que
Jesús le dice, más bienaventurado es creer sin ver, porque es por fe, mis hermanos, no es por vista. Y nos estamos dando cuenta que todo esto del coronavirus, desafortunadamente, ha infundido más miedo por lo terrenal y material que por perder o no entrar al cielo, hermanos, o no estar seguros en Cristo, no asegurarnos en Él. Y mucha gente está asustada por la economía, por la enfermedad, pero se olvida que el alma es eterna y el cuerpo es temporal. Yo veía un documental con mi esposa donde en la India ayer tienen diferentes, millones de dioses, y una de sus creencias es que ellos queman los cadáveres. Y en un momento terminaron de quemar los cadáveres y lo llevaban en una bolsita como de ese tamaño, hecho ceniza, polvo, hecho nada. Y yo decía, ese es el cuerpo físico, material. Ese es el cuerpo. Pero el alma, mis hermanos, el alma es eterna. Y la eternidad está prometida para los que creen y confían en Jesús en la eternidad en el cielo. Pero aquellos que confían en sí mismo y aman más lo terrenal, hermanos, con el dolor de mi alma lo digo, porque predicamos es para que no se pierda la gente. Pero la verdad es que el que rechaza al Hijo de Dios se va a ir al infierno eternamente. Una cosa es morir físicamente y la otra es morir eternamente. Aquí la palabra, hermanos, acerca de la interpretación, viene a nosotros para que sepamos distinguir la verdad de la mentira. Les quiero hacer una pregunta seriamente, como todo lo que hemos hablado en el día de hoy, ya para terminar. Una pregunta, porque he hablado con cristianos y no estoy convencido de que están confiados en el Señor. Y esperamos que esta palabra sea de aliento y de edificación. Aquí viene la pregunta. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Que tú dices, confiado en el Señor. ¿Cómo interpretas eso? Porque hay otra cosa que se parece a la confianza. Se llama conformismo. Es decir, conformismo es cuando alguien, ¿verdad? Es aquella persona que se amolda a cualquier tipo de situación. No importa que sea buena o mala. Aquel que dice, me rindo, venga lo que venga, ¿verdad? Sin ninguna esperanza. Eso se parece, eso incluso te puede traer un sentido de paz. Rendirte a lo que pase. Pase lo que pase, como un borracho dice, que se acabe el mundo total. Eso es conformismo. Pero confianza es diferente. Confianza es la esperanza firme que una persona tiene en algo objetivo y seguro. Es la esperanza firme que alguien tiene en algo o en alguien objetivo y seguro. Es decir, cuando los cristianos dicen estamos confiados en Dios, es porque hemos creído a su promesa eterna. Es porque no es que no le tenemos miedo a la muerte, es que le tenemos más temor a Dios. Porque no es de valientes, esto es de débiles, créanme. Porque aquí, si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Pablo dice, en mi debilidad reposa el poder de Dios. Esto no es de hacerle frente con músculos a esta situación, sino de ser débiles ante Dios y rendirnos en humillación. Ser mansos y ser realistas, decir, Señor, tengo miedo, pero te tengo más temor a ti, Señor. A ti te tengo más temor. Y quiero que me ayudes. Quiero interpretar todo esto que está pasando conforme a tu palabra. No quiero ser un cristiano que está nada más conforme a lo que está pasando, sino un cristiano que está confiado en que Dios tiene el control. Esa es la idea. Voy a terminar en Lucas 2, hablando de algo que siempre me ha impactado. Cuando Jesús era un bebé, un hombre lo cargó en sus brazos, Simeón, Lucas 2, versículo 25. Vamos a leer esto y concluimos por el día de hoy. Lucas 2, 25. Acompáñenme allá para concluir. Dice Lucas 2, 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Dice, y este hombre, fíjense que amaba a Dios, fíjense el corazón, justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Justo, trataba a la gente conforme a los mandamientos. Piadoso, practicaba el carácter de Dios. Y esperaba, ahí habla de esperanza, esperar, ¿verdad? La consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, por su corazón y amor a Dios. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dice, y movido, fíjense lo que dice, y movido por el Espíritu, movido, llevado, ¿verdad? El Espíritu le dijo, ve al templo. Dice, y cuando los
padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, él le tomó en sus brazos. Ahora, fíjense bien, un bebé, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Un bebé o un niño, ¿verdad? Cómo aquí este hombre toma en sus brazos, ¿verdad? Dice, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, fíjense la interpretación, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Piensa en esto, ¿cómo este hombre pudo ver al niño y decir, esta es la salvación que Dios prometió? Por revelación del Espíritu Santo, pero también tenía que ver por su amor. Por eso hay una descripción. Era justo, era piadoso y su esperanza estaba en que un día vendría el Redentor. Bueno, este hombre claramente dice, conforme a tu palabra, verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles. Los gentiles no tenían la ley de Moisés, por cuanto no estaban esperando un Mesías. Para ellos era una revelación de que esto venía. Pero luego dice, y gloria de tu pueblo. Ellos sí tenían la ley escrita y estaban esperando por su Mesías. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que éste está puesto por caída y por levantamiento de muchos. Muchos no van a creer al mensaje, van a caer. Muchos van a creer al mensaje, van a ser levantados. Dice luego, de muchos de Israel, y para señal que será contradicha, controversia, persecución, etc. Y una espada traspasará tu misma alma, es decir, este hombre tiene que morir, y por ser tu hijo aquí en la tierra temporalmente, te va a doler mucho. Esa es la idea, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, es decir, para que salga por el evangelio y la crucifixión la luz de lo que hay en nuestro corazón, es decir, las tinieblas, pero por la luz del evangelio. En los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, necesitamos sanas enseñanzas. Sanas enseñanzas, buena interpretación para ver el buen resultado del fruto del Espíritu. Mala interpretación no produce fruto del Espíritu. Buena interpretación produce frutos de Dios. Dar una buena respuesta de algún texto bíblico no nos basta. Debemos dar la interpretación que con nuestros hechos, y no tan solamente con una manera o de una manera intelectual. Si podemos usar, por último, el ejemplo del intérprete, ¿dónde se encontraba la interpretación de lo que él estudiaba? Se encontraba en la obediencia de amar al prójimo, sea judío o sea samaritano, sea amigo o sea enemigo. La interpretación de la palabra de Dios, mis hermanos, al recibirla, siempre tenemos que verla con el ojo de glorificar a Dios, frutos del Espíritu y la esperanza de la vida eterna. Pero cuando obedecemos, vemos luego de la obediencia cómo entendemos todo lo que Dios está haciendo una vez obedecemos. Hemos estudiado acerca de del conocimiento bíblico cuando estudiamos, luego la sabiduría que nos guía y por último, al obedecer la palabra viene entendimiento en nuestro corazón. Hermanos, espero que este tiempo haya sido de mucha bendición y edificación para ustedes, para nosotros también lo fue. Perdón, se me fue la voz. Y les pedimos que sigan orando por nosotros. Seguiremos aquí conectados, que el Señor nos ayude con el internet, la señal y la capacidad y posibilidad de seguir transmitiendo. Quiero para terminar compartir el teléfono, luego lo vamos a poner en el Facebook, pero el teléfono para las preguntas que vamos a estar recibiendo es el teléfono 347-545-8064. Recibiremos sus preguntas a través de WhatsApp. No recibirán respuestas por el WhatsApp, sino tomaremos alguna de esas respuestas para hacer pequeños videos. No todas serán contestadas, pero vamos a tomar de manera en orden las más importantes que nos ayudan a atravesar este tiempo pandémico. Oramos para que el Señor siga dándonos la fuerza, la palabra, el sustento espiritual y que siga supliendo con lo material, lo físico también, lo prioritario, la comida. Y le pedimos, por favor, que sigan las órdenes de las autoridades terrenales, conforme la palabra nos enseña, Romanos 13, pero también seamos guiados por el Espíritu. Oremos para que Dios nos dé la guía de lo que debemos hacer en este tiempo. Termino con una oración y les doy las gracias. Padre, gracias, Señor, por tu bondad y misericordia.
Te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, tu Espíritu la lleve en nuestros corazones a aquellas áreas que deben de ser corregidas y que podamos confiar, Señor, en este tiempo donde estaremos en casa, que podamos aprovechar el tiempo, mi Dios, en ti, que podamos, mi Dios, confiar de que todo esto tendrá un propósito mucho más grande que el que podemos ver. En ti confiamos, Señor. Sabemos que solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, sea que nos quedemos aquí para tu misión o sea que nos vayamos a tu presencia. De ambas cosas, Señor, estamos contentos, Señor. Estamos conformes porque tú has sido muy bueno, has sido paciente, lleno de misericordia. Y pase lo que pase, Señor, tú conoces el fin de la película, Señor. Tú sabes todo cómo va a terminar. Tú eres el alfa y eres la omega, Señor. En ti confiamos porque eres el principio y fin, Señor. Danos fortaleza como cristianos en este tiempo, que seamos sal y luz de la tierra y que sigamos adelante, Señor, confiando en ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria. Que el Señor les bendiga.